Palabra. El asambleísta José Ahualzaca. El Gobierno Nacional y los medios de comunicación dicen todos los días que la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria es para incentivar la economía del pueblo ecuatoriano y fortalecer la dolarización y modernizar la gestión del sistema financiero. Como iniciativa es positivo, pero vamos viendo en la realidad todo lo contrario, que la mayoría del pueblo ecuatoriano cada vez está más pobre, cada vez más desempleado, porque se han despedido miles de trabajadores ecuatorianos. En el tema campesino, se quieren revertir las tierras legalmente adjudicadas por el MAGAF, y denuncio públicamente en el caso de las cooperativas Coadasvir y Copas de la provincia del Oro, que los compañeros tienen orden de desalojo en estos momentos justamente. Y por lo tanto, tampoco en el país existe una política de aplicación de una transformación agraria en el país. Yo me pregunto si el 80% de alimentos que se consumen en el país son producidos por los campesinos. ¿Este no es un sector que juega importantísimo sector económico? Si el 35% de la población nacional vive de su trabajo en el sector agrario, ¿no es este sector un importante sector para mantener el empleo? ¿Por qué no se estimula al pequeño productor nacional vía reducción de tasas de interés bajas, sustituir importaciones y con ello mejorar la balanza de pagos? ¿Por qué no se protege el producto nacional, empleo y el mercado interno como mecanismos eficientes de mantener una balanza de pagos positivo? ¿Por qué solo se sigue direccionando medidas a beneficiar al gran capital? Y después nos dicen que los indígenas, los campesinos, tenemos que quedar en el campo y también tenemos que quedar en los páramos. ¿Es que acaso los campesinos, los indígenas, los negros, los montubios no tenemos a vivir dignamente? Esta ley que está en discusión tiene una de cal y otra de arena, como expresa nuestro pueblo. En el artículo 1 y 2 de esta ley se refiere a las deudas de los becarios ecuatorianos y a la remisión de intereses y moras, multas y gastos administrativos pendientes de pago. Y el incumplimiento de pago de 6 cuotas consecutivas dejará insubsistente la remisión establecida por ley. Bien por ello, y debo apoyarlo, pero el problema real es que esos becarios no tienen de dónde pagar y lo que quieren es un empleo. ¿Por qué no incorporar a todos estos becarios al sistema de universidades públicas, incorporar a estos becarios con sus nuevos conocimientos en las instituciones públicas? Yo lo digo que cuando nosotros los pobres tengamos la oportunidad, deberemos ocupar de ello. Los artículos 3 y 4 de este proyecto de ley, que se refiere a la remisión de interés de moras, multas, gastos administrativos pendientes de pago, tanto para los beneficiarios del bono de la vivienda y el crédito a los productores agrícolas, pecuario y pesquero. Estas medidas son buenas, pero insuficientes. Sobre todo el artículo 4, que no incluye a los productores asociativos del sector agrícola, pecuario y pesquero, quienes tienen graves problemas de pago para adquirir sus propiedades por los altos intereses con lo que adquieren su tierra y la necesidad de endeudarse para poder producir, por lo que deben ser incluidos en esta remisión
por lo que he ingresado por escrito mi ponencia de incluir a los deudores asociativos que adquirieron propiedades por los procesos de redistribución de tierras a través del MAGAB. Son organizaciones, son poblaciones muy importantes, a quienes el gobierno nacional debería ofrecer incentivos permitiéndoles acceder al sistema financiero público y privado a bajas tasas de interés, tomando medidas que aseguren el mercado y el acceso a los insumos agrícolas, compra de maquinarias y materia prima. Esta es la posición que la FE y Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas y Campesinas del Ecuador ha decidido que yo impulse en esta ley a nombre de los campesinos. Pero también debo denunciar que en esta ley protege al gran capital económico y financiero y estimula la concentración y acumulación de la riqueza y patrimonio. Tal es así que las microempresas pagarán el 2% sobre el ingreso bruto, mientras las grandes exportadoras de banano el 1%, al igual que las que obtienen más de 5 millones de ingresos pagarán el 1,8%, tasa inferior a los que pagarán las microempresas. De la misma forma, el gran capital tendrá reducciones al pago de dividendos y utilidades y a la compra de muchos productos, como aviones, yates, entre otros. En sí, el gobierno sigue poniendo políticas económicas encaminadas a beneficiar al gran capital económico y financiero. Las grandes empresas aportarán cada año, dice el gobierno, con 177 millones, pero ¿cuánto dejarán de aportar acorde a esta ley? 603 millones por reducción del ICD, 700 millones por devolución de impuestos al comercio exterior, 353 millones por eliminación de anticipo al impuesto a la renta. Es decir, las grandes empresas apostarán con 177 millones de dólares, pero dejarán de pagar más de 1.600 millones de dólares. Ley tributaria progresiva o de acumulación del capital y patrimonio. Los accionistas o dueños de empresas que reciben utilidades y compren bienes inmuebles no pagarán impuesto a la renta, deducciones al gasto sobre ingresos superior a 100.000 dólares. Se señala que pueden deducir los gastos de salud por enfermedades catastróficas, raras o huérfanas de los padres, cónyuge, pareja o hijos que dependan de este, hasta el 50% de los ingresos de personas naturales con ingresos superiores a 100.000 dólares. Si eso incentiva la producción está bien. Pero ¿cuántos de nosotros, los del campo y de la ciudad, ganamos más de 100.000 dólares? Es una ley progresiva y luego dicen que los que más tienen pagarán más. Se disminuye y simplifica el impuesto a la renta único del banano entre el 0% al 1%. En la normativa actual existe un impuesto único entre el 0,5% al 2%, sobre ingresos dependiendo de las cajas de banano producidas, vendidas o exportadas. Un gran exportador de banano que actualmente tenga ingresos por 100 millones de dólares deberá pagar 2 millones de impuestos. Con esta nueva ley pagará hasta 1 millón de dólares. Sobre la reforma al COPLAPIB, se define que el presupuesto general del Estado no podrá ser modificado más allá del 5%. Actualmente es del 15%. En 2016, cuando sucedió el terremoto, para poder financiar este desastre, el gobierno de Rafael Correa tuvo que modificar el presupuesto en el 14,5%. Con lo expuesto, apelo y convoco a todos los asambleístas el apoyo a la propuesta que he presentado por escrito. Y apelo también al señor presidente de la comisión y a todos los asambleístas que efectivamente esta asamblea tiene que dictar ley de justicia social para todos los sectores sociales, económicos, de organizaciones que está afectado por la crisis económica. Muchísimas gracias, señor presidente.
En el uso de la palabra, el legislador José Agual